bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana en punto. Vamos a comenzar de inmediato esta revisión de comentarios y de análisis junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, Percival Madero, puesto que este es el momento de Razones de Estado, un espacio el cual está, naturalmente está cruzado por la situación que se está viviendo en el sur del país debido a la petición de libertad del machi Celestino Córdoba, esto por el caso Luxinger Macay, pero naturalmente vamos a dejar a don Percival Madero que se explaye en esta edición de Razones de Estado. Efectivamente, a propósito de esto que ha ocurrido en el caso Luxinger Macay, que donde la Corte de Temuco ordena la libertad condicional del terrorista Celestino Córdoba, estamos hablando de un digamos, delincuente que mueve el crimen organizado en la macrozona sur, un hombre que está confeso de haber quemado vivos a este matrimonio, Luxinger Macay, claramente deja un sabor a que muchas cosas que se están haciendo en la justicia tienen que ver más o menos parecido a lo que hizo ese fiscal, ese juez de Arica que dejó en libertad o que ordenó dar a conocer los nombres de los agentes encubiertos que habían generado toda una investigación para capturar a los integrantes de la fatídica organización criminal El Tren de Aragua. Cuando yo conocer los nombres de los agentes, en esto nos parece algo más o menos que huele a eso, algo parecido. Y la verdad es que esta Corte de Temuco dejó sin efectos una resolución del reciente 19 de octubre de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco, y deja o va a poner en libertad a este terrorista, Celestino Córdoba, que ha hecho una cantidad de presión enorme, producto que tiene simpatías ya en el gobierno, porque obviamente pertenece al grupo del crimen organizado que está muy cerca de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mañeco, y no podemos decir que hay acá una lejanía ideológica entre lo que es la CAM, Celestino Córdoba, este terrorista, y sectores que ya no gobiernan. Por eso es que es importante definir hasta qué punto esta situación nos plantea una inquietud, un hecho que tenemos que ver con más atención. Porque en definitiva, distinguidos auditores y televidentes, lo que aquí está pasando es que se está recurriendo, porque aparentemente así la ley lo permite, a una situación donde políticamente es muy sensible este tema. El gobierno ha salido a decir que no está de acuerdo con darle la libertad porque se da cuenta que esto tiene un trasfondo político que hay que determinar, y se está pidiendo que sea la propia Corte Suprema de Justicia, el último órgano que revierta esta decisión de la Corte de Temuco. ¿Por qué es importante esto? A mi juicio es importante porque genera genera un ambiente donde la permisividad respecto de la delincuencia, que hoy día nos agobia a los chilenos y chilenas, que está en el primer lugar de la tabla en cuanto a la importancia que le damos al tema de la delincuencia y el crimen organizado y todo eso, genera una situación que golpea al gobierno, y que por lo demás hay una exigencia enorme en sectores, incluso de alcaldes que son de izquierda, pidiéndole al gobierno que active otras medidas donde se participen para efectos de poder controlar la excesiva delincuencia que ya en estos días que va este año ya van 7 asesinados. Y claro, el punto pasa porque en las próximas elecciones políticas de este año
los alcaldes saben que van a ser castigados porque no hicieron nada contra la delincuencia, o poco, y particularmente los que son partidarios del gobierno de turno, esos alcaldes están más preocupados todavía porque se dan cuenta que esto lo va a sacar de carrera, finalmente, si el gobierno decide no hacer otra cosa más que las puras declaraciones que hoy día hace para estar en contra de la violencia. Esta situación de Celestino Córdoba apunta también a otras circunstancias que tienen que ver con el concepto de dentro del gobierno respecto de apoyar o no a la CAM, a la coordinadora Arauco Mañeco. Y cuando es la propia ley la que permite, como está ocurriendo en este minuto, donde un condenado como Celestino Córdoba, un terrorista, un integrante de la CAM, que cumple una condena por 18 años de presidio, ya en calidad de coautor ya de este asesinato, ya de esta quemar vivo a este matrimonio Luciano Macay, claramente empieza a despejar ciertas dudas, particularmente cuando hoy día tenemos una situación, como ya señalábamos, de suyo peligrosa, porque hemos ido normalizando, o creemos que se está normalizando, el tema de contar la cantidad de asesinados que hay mes a mes en Chile, que obviamente está lejos de cualquier circunstancia que tenga algún tipo de comparación. Aquí la delincuencia y el crimen organizado se ensañan con la ciudadanía, y esto de recurrir a la libertad condicional para Celestino Córdoba, este terrorista de la CAM, claramente no conversa con el hecho de que quiere hoy día el gobierno de aparecer como controlando o tratando de hacer algo contra la violencia. No es menor lo que acá se discute, porque en definitiva muchos alcaldes, incluidos los de izquierda, están pidiendo que el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, que está integrado por los comandantes en jefe de las tres ramas del Ejército, la Armada y la Aviación, más Carabineros y Contraloría, los tribunales de justicia, participen en este COSENA, porque en definitiva tenemos que tener las armas y las personas que el Estado tiene para hacer contingencia o para hacer frente a estas contingencias, tiene que ocuparlas. Y mientras más se demore el gobierno, y mientras trate de minimizar estas acciones que podría ayudar en el COSENA a determinar lo que es la delincuencia, el gobierno no quiere eso porque eso lo perjudica políticamente y manifiesta debilidades el gobierno respecto a que esto de traer guardias o traer policías o militares a la calle no ayudaría a bajar los niveles de delincuencia que hoy día padecemos los chilenos, particularmente en las ciudades más grandes de nuestro país. No es un tema menor cuando se apunta claramente a que acá hay circunstancias difíciles, y esto tiene que ver porque la política demanda hoy día soluciones, y la política no puede estar haciéndole cachañas o ejerciendo un liderazgo fatuo, tibio, digamos débil, frente a las circunstancias de hoy día acarrea la violencia. Aquí alcaldes de izquierda están pidiendo que los militares salgan a la calle, porque ellos están sintiendo la presión de lo que significa el que las chilenas y chilenos observan que no hay una solución a estos problemas, que se cuentan los cadáveres, se cuentan los hechos, pero aunque le ponga todos los vehículos que se le quiera regalar a Carabineros, chalecos antibalas, cascos, cámaras para poder grabar lo que están haciendo, etcétera, etcétera, eso no hace sentido respecto a parar la violencia. Y claro, muchos hoy día dicen claramente que esto es un ardid político,
de la oposición para debilitar al gobierno. Pero acá lo que ocurre es que la delincuencia y el crimen organizado, que finalmente se han tomado las calles de nuestro país, nuestras poblaciones, etcétera, pasa porque hay una evidencia objetiva de que aquí hay un problema mayor. Por esto de que la libertad condicional para el terrorista Celestino Córdoba no calza con esto. Y el gobierno pide una determinación final de la Corte Suprema para dejar sin efecto esta solicitud esta solicitud para dejar en libertad condicional a Celestino Córdoba. No obstante, aquí hay un hecho que claramente repercute, yo creo que en los oídos, ¿ya? Y también en las en las miradas de nuestra ciudadanía, que claramente hay una situación donde a pesar de todo lo que ocurre, el tema de la delincuencia y el crimen organizado no es controlado. Creo yo, distinguidos auditores y televidentes, que acá hay un proceso que es más profundo del que nosotros pensamos, particularmente porque si esto avanza ya en cómo se está hoy día percibiendo, donde tenemos a un gobierno que tiene según las encuestas del orden de un 28, un 30% de respaldo, que ese dato no conversa con la reciente elección del 7 de diciembre, donde se rechazó una constitución de la derecha, de donde las izquierdas toman esto como un éxito propio. No hay acá una mirada que dé claridad respecto de que las élites políticas se pongan de acuerdo para asumir que mientras más nos demoremos en enfrentar la delincuencia seriamente, porque el Estado todavía tiene recursos pero que no los quiere usar, nos da la impresión que estando esto ya no tan lejos como ocurre en la macrozona sur, donde tenemos militares ayudando a carabineros a custodiar de recuperar el Estado de Derecho, que tiene tomado una parte importante de la CAM, una parte importante del terrorismo en el sur. Esto sería algo más imponente, en el sentido que estos militares que están haciendo lo posible ya por poder ayudar a recuperar el orden y el Estado de Derecho en la macrozona sur, no es lo mismo de la visibilidad política que se le daría a los militares patrullando las calles para controlar la delincuencia. Este es un tema que a la izquierda le toca muy profundamente y que la izquierda todavía tiene complejos con esto. Y yo creo que, dadas las circunstancias que hoy día tenemos, y que cada vez que el Estado nos da señales fehacientes respecto a que existe una voluntad por contrarrestar la delincuencia, de acuerdo a las herramientas que el Estado de Derecho nos da para efecto de defendernos, y no ocuparlas, más bien tiene que ver con un complejo que las izquierdas tienen respecto al uso de la fuerza militar para el control. Y esto, claro, lo sacuden hechos pasados, donde cuando se quiso pasar o sobrepasar el Estado de Derecho hace muchos años en Chile, particularmente 50 años, que se celebran este año, o que se conmemoran del golpe militar, todavía queda ese resentimiento respecto a que, si bien es cierto, en los años 70 las fuerzas militares se toman el poder justamente por los niveles de delincuencia que había en nuestro país, hoy día las izquierdas como que sienten ese complejo de no autorizar al COSENA o llamar al COSENA para asuntos de seguridad, de una seguridad interna en nuestro país, porque eso implicaría el no uso deliberado de las Fuerzas Armadas para efectos del control de esa violencia. Y yo creo que hace mal Boric, el presidente Boric y su gobierno, Camila Vallejo, y lo que tiene que ver con todo esto,
porque en definitiva, mientras más se demoren en dar una señal, por lo menos de cierta tranquilidad, ya digamos a la ciudadanía aterrada por estos hechos de terrorismo en Chile, por este acceso indiscriminado todavía de migrantes que todavía entran como veo por su casa, y donde no había una actitud viril ya clara de enfrentar el problema que hoy día tenemos, nos hace preguntarnos, distinguidos auditores, si esto, mientras más se demore el gobierno en llamar a las Fuerzas Armadas para que ayuden a controlar el orden, con una dotación de carabineros, digámoslo como ya lo hemos señalado acá en Razones de Estado, que está por 40% por bajo las necesidades de personal carabinero, de personas que se fueron de la institución, que renunciaron a la institución o que simplemente jubilaron y se fueron. Hoy día a Carabineros le falta un 50% de contingente, 40-50% de contingente. Y las Fuerzas Armadas, debiendo cumplir con algunas tareas de apoyo a Carabineros, desde nuestra perspectiva de Razones de Estado, debieran estar para el cumplimiento o para resguardar el orden público, zonas críticas, pero también de dar una señal a la ciudadanía que hay una disposición a enfrentar la delincuencia. Pero cuando uno escarba un poquito esto, y cuando en definitiva uno advierte que en el mismo gobierno, ¿ya?, en las relaciones que tiene particularmente el Partido Comunista, en su relación ideológica con la CAM, donde manda soldados a la macrozona sur con balas de salva, es decir, esas que suenan pero que no disparan, claramente la señal que muchos de los ciudadanos no advierten es que en el fondo los quieren ahí para la foto, sin pedirles, que se les puede pedir, que a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército, a la Fuerza Aérea, que retome el Estado de Derecho. Y eso, claramente, el gobierno no se atreve a pedirlo, porque en su gobierno, en la interna, en el corazón del gobierno, hay un partido como el Partido Comunista que no quiere que le toquen a la gente de la CAM. Por eso que hay un tema de vinculación entre la acción política contra la delincuencia, contra el crimen organizado, que en la palabra del presidente, en la palabra de algunos ministros del sector, aparece como una petición, pero es una petición razonable, pero que en el fondo es solo la palabra, porque en la acción el gobierno quiere dejar las cosas como están en la macrozona sur. Es decir, que el Estado de Derecho esté conculcado y que grupos terroristas de la CAM sigan haciendo de las suyas, como están haciendo de las suyas el crimen organizado en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en Antofagasta, en Coquimbo y en tantos lugares de nuestro país. Por eso que existe preocupación. Y mientras más se demore el gobierno en obtener, digamos, la decisión de que esto con los carabineros que hoy día existen, perdón, los carabineros que hoy día existen no dan abasto, porque les falta dotación, como señalábamos recién, encuentro de perogrullo pedir a las Fuerzas Armadas que hagan un esfuerzo, que no están hechas para el resguardo policial, pero sí que le presten apoyo a carabineros para patrullar calles, para hacer, digamos, una muestra por presencia, ¿ya?, y sobre todo porque le da cierta certeza y cierta seguridad que lo único que nos queda ya es recurrir a quienes tienen el poder y el uso legítimo de las armas para poder contrarrestar esta delincuencia y esta violencia política y este crimen organizado. Por eso me parecen desafortunadas las palabras de la ministra comunista Camila Vallejos, porque ella dice que esto probablemente no soluciona el problema y que genera una instancia donde claramente la política del sector de izquierda se ve afectada cuando entran militares a cumplir, digamos, acciones de resguardo público. Ahí, distinguidos auditores, hay que, yo diría, escarbar un poquito más y establecer con qué criterios finalmente nos vamos a defender de estos grupos organizados.
del narcotráfico, de los narcofunerales, de toda la acción política que ya se desarrolla contra el crimen organizado. Y por supuesto que el gobierno está al debe. Boric está al debe, porque Boric es de los que indulta terroristas, indulta delincuentes, ¿ya? Y cuando él era diputado, o la ministra Vallejos era diputada, Jackson y todo ese sesgo, todo ese lote, nunca quisieron aprobar medidas que fortalecieran la acción de Carabineros para contrarrestar la delincuencia y el crimen organizado. Y hoy día se omiten, no quieren, porque en el fondo el castigo político de que podría haber, de que dado que los carabineros no pueden asumir la relación completa de contención de la delincuencia, se requiere a nuestros organismos armados en las calles para no darle, yo diría, una acción, una acción armada contra la delincuencia, sino que más bien tiene que ver con una situación de carácter de la presencia y de la certeza que genera a que, independiente de lo que ocurra, una presencia militar da sentido, da certezas aparentemente y da seguridad, cuestión que el gobierno lo ve como una derrota política sacar a los militares a la calle. Sacar a los militares a la calle en la macrozona sur, ¿ya? Para hacer el juego o entender que esto finalmente tiene una mirada política, porque los manda a los militares en este estado de excepción constitucional que todavía existe, ya, para efectos de aparentar que se está haciendo algo. Pero este gobierno, con su relación cercana con la CAM, no ha recuperado el Estado de Derecho que debió haber recuperado en la macrozona sur. Y tengo la impresión que no les interesa recuperar el Estado de Derecho. Le conviene dejar a la gente de la CAM resguardada. Por eso que esto de Celestino Córdoba les mueve el piso. Y es probable que su intento, su fuerza, efectivamente, vayan al tribunal, al mayor tribunal de justicia de nuestro país, que es la Corte Suprema, para que revierta lo que ha ocurrido en la Corte de Apelaciones de Temuco. Acá, distinguidos auditores y televidentes, las señales que el gobierno está dando, a mi juicio, son incorrectas, porque en definitiva no va a generar una acción distinta, porque la delincuencia tiene más recursos y el crimen organizado, dijimos, más recursos, mejores armas, mejor información y mejores, soldados para defender sus negocios ilícitos. Esto que significa su crimen organizado. Nos falta a nosotros todavía, a pesar de que no tenemos desde nuestra perspectiva la inteligencia adecuada para asumir lo que ahí ocurre, dar cierto sentido a esto, porque en definitiva, si el gobierno no hace nada respecto a esto, por supuesto que el castigo político al gobierno, que son sus elecciones año 2025, pero este 2024 es muy probable que si no hay una acción decidida, se vean los miedos de la izquierda por no sacar a los militares a la calle a defender o a defendernos de la delincuencia. El tema se complica, porque en definitiva hoy día tenemos una situación ya de absoluto desborde del crimen organizado y la delincuencia, y el gobierno, a mi juicio, le falta tomar conciencia de lo que está pasando en las calles y de lo que pasa particularmente en las principales ciudades de nuestro país y prácticamente en todas las ciudades. En Santiago, o en Antofagasta, o en Iquique, o en Copiapó, o en Temuco, usted ya no ve gente a las 8 de la noche transitando como se transitaba hace un tiempo atrás. La gente se esconde temprano porque empieza la delincuencia como a esa hora. Y eso es un reflejo de que pareciera ser que el gobierno no entiende lo que está pasando. Y quisiera llamar yo muy responsablemente al presidente Boric, a sus ministros del área de seguridad, a su vocera, la comunista Camila Vallejo,
que entiendan que mientras más minimicen el problema, más castigo político va a tener. Y eso creo yo que tiene que asumirse como una decisión donde el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, tiene que advertir, porque es la máxima instancia jurídico-institucional que tiene nuestro país, donde participa, como señalábamos, la Contraloría, también la Corte Suprema de Justicia, también los poderes del Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, etcétera, para hacer ver que este es un tema que ya no bastan las palabras, la retórica para explicar por qué esto pasa. El punto es cuándo vamos a tratar de contrarrestar el flagelo que hoy día nos inunda, y mientras más tarde, peor. Y mientras más tarde se demore el gobierno a hacerlo, más va a ser el castigo político. En consecuencia, es un tema que no es menor, que Celestino Córdoba, el terrorista de la CAM, de la coalición de izquierda en la macrozona sur, que hoy día está saliendo con una libertad condicional después de haber sido partícipe de haber quemado vivos a 2 personas, el matrimonio Luciano Macay, claramente retoma la idea de que este tipo de personas, claramente estos terroristas, tienen que cumplir las penas, estos 18 años que hoy día pasan, y que tienen a su haber Celestino Córdoba, que está cumpliendo, y de nuestra perspectiva, al menos, no es merecedor de esa defensa o ese permiso que se le dé, esa libertad condicional de beneficio, la libertad condicional solicitado a su favor. Un tema que claramente no conversa con los temas de delincuencia que hoy día estamos viviendo, y que yo creo, distinguidos auditores y televidentes, que son temas que nosotros tenemos que mirar con bastante más atención. Gracias. Muy bien, estimados amigos, ahí escuchábamos este espacio de Razones de Estado junto con el doctor en Comunicaciones y cientista político Percio Almadero. Nosotros vamos a regresar con más de este análisis el día de mañana, siempre a las 9 de la mañana, a través de todas las estaciones de Madero FM. Siga en nuestra sintonía. Hacemos una breve pausa y en breves minutos volvemos en A Primera Hora. La Fuerza del Norte, en Tautal y Paposo 97.5, Madero FM. Madero FM te indica la hora. 9 de la mañana, 27 minutos. De lunes a viernes a partir de las 13 horas te entregamos un adelanto de los hechos más noticiosos que han golpeado la jornada informativa en el norte y el resto del país. En el Resumen Express de Más que Noticias. Solo por la Fuerza del Norte. Desde las raíces de nuestra historia, nace de lo profundo del Valle del Huasco, Pisco Don Gudelio. Color, esencia y sabor.